Pablo Genga, entrenador de básquetbol, abocado a las categorías formativas, que el otro día a través de las redes sociales, bueno, tiró un interesante disparador que queríamos hablar con él. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. No, por favor, la verdad que leía tu breve posteo, porque la verdad que la idea es muy breve, pero me parece que tiene un desarrollo más que interesante, que tiene que ver con esto que siempre se habla en todo deporte, ya no, ni siquiera en el básquetbol, de enfrentar el carácter formativo con el competitivo en el deporte infantil, y aún más interesante me pareció a mí, que planteabas una discusión sobre cómo debe ser la competencia para que el deporte sea formativo, ¿no? Y me parece que es un tema que está pocas veces analizado, por lo menos quienes proponen los torneos por ahí no lo enfocan desde ese punto de vista, ¿no? Sí, coincido. Mira, está bueno usar las redes sociales para esto, ¿no? Para tratar de plantear algún tema y debatir y siempre surge ahí algún comentario que te hace pensar. Y esto nosotros lo trabajamos bastante o lo ponemos mucho en debate, eh, esta cuestión de tironeo que parecería que no hay grises, ¿no? Sobre todo en el deporte infantil, en el mini deporte Uh-huh. o en la iniciación deportiva, en donde muchas veces se pregunta, pero bueno, ¿qué es competitivo o formativo? ¿No? Yo creo que hablar de un deporte que no sea competitivo quiere decir que no estamos hablando de deporte. Claro, O sea, el deporte por esencia es competitivo. claro. La competencia es parte del deporte, no lo podemos negar. O sea, que un deporte, si yo voy a jugar al básquet o al hockey y no compito, sería lo mismo que si voy a jugar un partido de hockey y le faltara la bocha, el arco o el palo. Uh-huh. O sea, le falta un elemento que es estructural del deporte y que le da sentido al deporte, que es la competencia. Entonces, me parece que enfrentar el carácter competitivo al formativo no tiene ningún sentido. Se puede formar desde la competición, por lo menos es lo que yo creo. La discusión yo creo que debería ser cómo debería ser esa competición para que sea formativa. Si esa competición selecciona en edades tempranas, si esa competición solamente pone como exitoso al que gana me refiero al que más puntos o más goles hace, bueno, claramente no es formativo, Claro. ¿sí? Si solamente el entrenador va a sobredirigir cuando va ganando y cuando va perdiendo se va a sentar en el banco y se va a relajar, me parece que la competición no es formativa. Y si la competición la diseña gente que no tiene capacidad profesional para hacerla, que puede tener muy buena voluntad, pero que lo que hace es copiar los modelos de competición del deporte adulto, me parece que tampoco es formativo. Claro. Me parece que la diferencia entre el deporte y el mini deporte es que en el mini deporte nosotros debemos adecuar las características del mini deporte a las posibilidades de los chicos y de las chicas que lo juegan. Cuando ya no hace falta más adecuar el mini deporte, estamos hablando de deporte. Estamos hablando de que el nene o la nena ya puede adecuarse a las características de ese deporte, con lo cual deja de ser mini deporte, ya es un deportista. Claro. Pero para enamorar a los chicos del deporte me parece que hay que simplificarle la cosa. Y en esa simplificación claramente tiene que estar la competencia. Claro. No puedo competir de la misma manera que compite un deportista adulto. Claro, sí, sin duda. Bueno, en ese sentido es muy importante elegir bien quién diseña, ¿no? Más allá de la óptica que debe dar las entidades que rigen, que son las que manejan todas estas cuestiones, también está el punto en quién elegís para que haga la competencia y también desarrolle esa instancia de la vida que es tan importante en un deportista, ¿no? Y que lo llena de un montón de cuestiones tan importantes para su desarrollo como persona también, ¿no? Sí, exacto. A mí me parece que, por lo menos en los deportes que conozco, la competencia está organizada en especial por dirigentes con muy buena voluntad, con mucha predisposición para hacer crecer al deporte y con conocimiento del deporte. Pero creo que quien diseñe la competencia no solo debe conocer del deporte, sino que también debe conocer de las características de los niños y de las niñas a esa edad, que no son las mismas que en la adolescencia o en la juventud.
Entonces me parece que poder contemplar estas características es muy importante, sobre todo para poder masificar, ¿no? Porque ¿qué es lo que te plantean cuando te dicen, no, la competencia tiene que ser igual, porque, no sé, Ginóbili salió de un minibásquet competitivo. Está bien, Ginóbili salió de un minibásquet competitivo, y quizás hubiese salido de cualquier minibásquet. Claro. En realidad, en quien hay que pensar es en todos los Ginóbilis que quedaron en el camino porque la competencia los expulsó, que son los que no se cuentan. O sea, los ejemplos de los que llegan al profesionalismo quizás hubieran llegado igual. Los que tenemos que contar son los que quedaron en el camino, los que el deporte los expulsó. Porque en definitiva, en la iniciación deportiva, el objetivo principal es el de masificar el deporte. Nosotros queremos más chicos y más chicas jugando a lo que sea. No queremos que salgan campeón a los 10, 11 años. Creo yo, por lo menos estoy convencido, que es una cosa totalmente secundaria a esa edad. Claro. Sí, sin dudas. ¿Y cómo pensás vos que sería un buen torneo, ¿no? Un poco lo decías recién en unas características, digamos, generales de cómo no sería un deporte de formación, un torneo de formación. ¿Vos cómo pensás qué características básicas vos podés decir, bueno, así tendría que ser un torneo de formación siempre desde tu punto de vista, ¿no? Es muy buena la pregunta. Mira, yo tengo esta idea. Desde mi punto de vista, las asociaciones deportivas, no importa de qué deporte, deberían estar integradas por una comisión técnica, sí o sí. Y en esa comisión técnica que tengan representación todos los estamentos de ese deporte. Es decir, dirigentes, entrenadores, árbitros, me parece que todos tienen algo que opinar. En donde claramente los entrenadores, como profesionales, y probablemente únicos profesionales de esa mesa técnica, tienen mucho que decir. Porque en definitiva son, creo, arriesgarme y no creo errarle por mucho, que son los únicos profesionales que están ahí, son los únicos que estudiaron y se capacitaron para estar en ese rol. Quizás todos los demás tienen una muy buena voluntad, muy buena predisposición, pero no están capacitados en términos de formación para opinar valederamente de competencia. Creo que las características que tiene que tener es que no sea selectiva, es decir, que la competencia se adecua a las posibilidades de los chicos, no tienen que jugar solamente los buenos. Me parece que los que todavía no juegan bien, no podemos hablar de chicos que juegan bien y mal, tenemos que hablar de chicos que juegan bien y chicos que todavía no en el deporte infantil. Creo que tienen que tener su lugar, es decir, no puede pasar que el viernes el profe convoque y le diga, bueno, vos sí, pero vos no. Me parece que todos tienen que tener un momento para seguir aprendiendo, porque en definitiva la competencia es eso. En la competencia podemos enseñar cosas que no podemos enseñar en ningún otro ámbito. En las prácticas, en los entrenamientos, no sucede lo mismo que la competencia. Entonces, yo no me puedo privar de ese momento, que es un momento único para enseñar. Entonces, no tiene que ser selectiva, tiene que adecuarse a las posibilidades de todos y de todas, no tiene que ser diseñada solamente para los más habilidosos o las más habilidosas. Tiene que haber otro indicador que no sea ganar o perder en el tanteador. Me parece que es muy importante poder valorar, por ejemplo, el premio Fair Play o poder destacar estas actitudes dentro de la cancha. Y me parece que tiene que ser otra excusa más para seguir enseñando. No tiene que ser el momento en donde vamos a rendir examen. Si el equipo entrena 3 veces por semana, la competencia es el cuarto estímulo. Y tienen que pasar cosas disfrutables. Tienen que pasar cosas disfrutables. Tiene que ser un momento de encuentro en donde siempre se priorice un tercer tiempo y en donde la competencia permita posibilidades de ganar para los dos. Un partido, me ha tocado muchísimas veces, de los dos lados, un partido de minibásquet que sale 100-10 no sirve absolutamente para nada. Ahí tiene que haber una variable de ajuste en donde los profes digan, che, pará, esto no le sirve ni al que gana por 90 ni al que pierde por 90. Vamos a hacer un mezcladito, vamos a nivelar los integrantes del equipo por cuarto, y me parece que en la semana, en la asociación de ese deporte, tendrá que haber un debate de decir, che, algo estamos haciendo mal porque no puede enfrentarse a un equipo que le gane por 90 al otro. Mientras tanto, en el momento del partido, tiene que haber un fusible en donde los dos profes se puedan poner de acuerdo para solucionarlo. Pero a mediano plazo eso no puede seguir ocurriendo.
lo cual se soluciona con esa mesa técnica que te mencionaba anteriormente, en donde los dos equipos que compitan en igualdad de condiciones, o por lo menos con la misma posibilidad de victoria para cada uno. Claro. ¿Y eso hoy no pasa de ninguna de estas características? La verdad, hace 1 año y medio que no competimos. Sí, bueno. O sea, no te puedo decir si pasa. Bueno, vas a ver a partir de ahora que se vuelve a la competencia. Claro, habría que verlo ahí. Ojalá cada asociación tenga una estructura sólida en donde le dé voz a los entrenadores en este aspecto. No te puedo hablar con mucha autoridad del resto de los deportes, porque la realidad es que no conozco bien cuál es su situación. En el minibásquet, en la última etapa hemos sido convocados muchas veces por la Asociación Marplatense de Básquet para opinar sobre el formato de competencia. Y me parece que eso es muy saludable. Pero, repito, tiene que haber más estamentos involucrados en esa reunión. Me parece que los árbitros son un estamento muy importante, porque también de ellos depende que la competencia sea positiva, ¿no? Y acá, no la quiero hacer más larga porque si no abrimos tema y no terminamos más, acá también lo que se pone en debate es el carácter educativo del deporte. Está como muy instalado socialmente que el deporte es educativo, ¿no? Es una frase que suena bien, el deporte es educativo. Yo preguntaría, ¿siempre es educativo? Un entrenador que le grita permanentemente a sus jugadores, ¿es educativo? Un entrenador que se queda solamente para jugar con los buenos y que a los que no son tan buenos muchas veces no los convoca, no sé si es tan educativo. Entonces, a mí me parece que ahí la intervención del entrenador o del profe o de la profe es lo que hace o no hace educativo al deporte. El deporte no es ni educativo, ni bueno, ni malo por sí mismo. El que lo hace educativo o no es el profe, es el adulto que interviene. Claro. Me parece que es un factor clave. Sí, sin dudas. Nada es por sí mismo solo, ¿no? Absolutamente ninguna característica, sino que depende mucho de cómo se amolde, cómo lo amolde cada uno y qué objetivos tenga cada uno también, ¿no? Porque hay entrenadores también de todo tipo y a veces nos encontramos con más de esos que gritan o que no se fijan en la paridad del grupo, en hacer crecer a todos y nos encontramos con estas cosas. Por eso me parecía algo llamativo e interesante. La verdad que es un tema que da para largo y se van abriendo otras puertitas, como bien comentabas vos, respecto de lo que se debería hacer, de cómo se debería hacer y de cómo se debería analizar, porque en realidad no hay una verdad escrita, ¿no?, al respecto, sino que se va formando con esto del debate y es lo atractivo que tiene también esto de la formación, los diferentes puntos de vista, ¿no? Sí, lo que vos decís sobre la verdad es así. O sea, yo te doy mi opinión, yo te digo lo que pienso yo. De ninguna manera no, claro. Estoy lejos de encontrar la verdad y cuando la encuentre voy a dudar de esa verdad. Siempre. No hay duda de eso. Yo te digo lo que estoy convencido hoy. Me parece que oponer la formación y la competición no tiene ningún sentido. Creo que se puede formar compitiendo. Creo que hay cosas, repito, que suceden en la competencia que son una excusa para seguir enseñando, de qué forma comportarme cuando gano, de qué forma comportarme cuando pierdo, poder enseñarle a los chicos que hay veces que hacemos todo lo posible, no alcanza, y eso está muy bien, y poder decir, bueno, hoy no ganamos, el tanteador indica que hicimos menos puntos del contrario, pero dimos todo lo posible, mejoramos muchísimo respecto al partido anterior. Bueno, nuestro indicador entonces es que nos superamos a nosotros mismos, nos ganamos a nosotros mismos. Eso también podría ser un indicador. Claro, sí, sin dudas. Bueno, Pablo, gracias por estos conceptos. Un abrazo grande. Gracias, Rodrigo. Un abrazo para usted. Hasta luego. Bueno, Pablo Genga y estos temas, ¿no?, que siempre son atractivos y de gran debate. ¿Por dónde pasar? ¿Por dónde hacer pasar la formación en el deporte, ¿no? Y cómo vincular ambas cosas, la competencia o la formación. ¿Van de la mano? ¿No van de la mano? ¿Cómo hacer que vayan de la mano? Es un tema de largo debate, realmente, y con diferentes visiones, ¿no?, en este caso. Nos vamos